Bienvenido una vez más a su programa La Hora de Fe. Amén. Nos da mucha alegría el que usted nos haya sintonizado el día de hoy. Donde quiera que nos esté viendo, queremos dejarle saber que todo el deseo y el propósito de todos los que trabajamos aquí en el Ministerio de La Hora de Fe es poder llegar hasta sus hogares o donde quiera que usted nos vea para bendecirle, traerle una palabra de paz, de consuelo, de bendición para su vida el día de hoy, y que no tenga temor, no importa las circunstancias de su vida, Dios está sentado en su trono siempre para bendecir. Hoy queremos continuar con el estudio sobre las bienaventuranzas. En el pasado programa estuvimos hablando sobre el verso 3 de San Mateo 5 y ahora vamos a leer el verso 4. Note que es muy importante porque dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hijo, en mi estudio la palabra griega en el original de llorar se refiere a un lloro de dolor, de luto, un pesar grande. Es el llanto es la condición baja y necesitada de una persona y la sociedad. Son aquellas personas que lloran en realidad por sus pecados y sus efectos. Cuando somos pobres en el espíritu podemos llorar por una situación y seremos consolados por Dios. Este tipo de llantos, dice, es de la tristeza que produce el arrepentimiento para salvación, que el apóstol Pablo nos describe en 2 Corintios 7:10, donde dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Sí, es una tristeza así extrema. El penteo es lo que dice. Bienaventurados los que lloran, los que realmente tienen una tristeza extrema. ¿Y por qué tienen esa tristeza extrema? Es por el dolor del pecado, es por el quebrantamiento, que es la primera bienaventuranza, el quebrantamiento del espíritu. Los pobres en el espíritu que realmente han reconocido que todo lo que ellos han hecho, todo el pecado que está en ellos, que hay una necesidad de salvación y en todo momento hay un lamento. Santiago habla en 4 versículo 9 de afligios y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Por qué? Porque ya no estoy así en una arrogancia donde yo pienso que mis obras son suficientes para obtener la salvación, para estar en la presencia de Dios, para recibir todo lo que Dios tiene para mí. No, es un dolor, un llanto que en realidad causa una tristeza en nuestras vidas, y cada persona indica eso. Al entrar al reino es una indicación que estos son los cristianos ciudadanos del reino de Dios, que están en un quebrantamiento y por ese quebrantamiento hay una tristeza extrema. Pero hay una paradoja allí, viejo, porque dice bienaventurados, que quiere decir que felices. Bienaventurados los pobres, felices serán los que lloran. Dichosos, sí, es otra palabra. Es una paradoja así, que en realidad nosotros encontraremos una verdadera felicidad, es lo que quiere decir esa palabra bienaventurado. Encontramos una felicidad pura, una felicidad que en realidad nos lleva aún entendiendo todo lo que nosotros tenemos por causa de esa salvación que solo se encuentra en su reino. Y aquí está una clave, hijo. La diferencia entre un momento de tristeza, de dolor, de llanto, en una vida que conoce a Dios, que tiene esperanza, y en otro que no conoce a Dios. Así es. Pablo
lo describe muy claro. Todo el conocimiento que yo tengo lo he dejado como estiércol, lo he dejado atrás por la eminencia palabra del Señor. Ahora, Sí. todos hemos pasado por algún momento o tiempo en el valle de lágrimas, para que después pudiéramos disfrutar de un gran momento de consolación. El que no conoce a Cristo agarra otros caminos, Así es. ¿ok? Por la tristeza, por el dolor, mucha gente vive, lamentablemente, en las banquetas debajo de los puentes, porque algo les sucedió en la vida. Ujú. Muchos de ellos son profesionales en su carrera, fueron profesionales, pero no supieron o no tuvieron una dirección de cómo acudir en medio del dolor, porque en medio del dolor es donde somos vulnerables para cualquier cambio que el enemigo quiera darnos. Pero el que conoce al Señor sabe a dónde ir. Sabemos qué hacer porque la palabra del Señor nos dice. Ahí es ahí donde hemos encontrado momentos de un quebrantamiento espiritual para alcanzar una consolación de Dios. Y tenemos que recordar que los que son pobres de espíritu son los que alcanzarán el gozo, la felicidad y ser dichosos, prósperos. Vamos a llorar genuinamente a Dios para que Él nos bendiga. Sí, lo que Cristo nos está enseñando aquí es que solo hay un camino. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es, ¿qué? Por medio de mí. Y lo que Él está explicando aquí, felices, bienaventurados serán los que lloran, es lo opuesto de lo que el mundo nos enseña. Él lo que está diciendo es los que van a experimentar macarios, los que van a experimentar así la bendición de Dios, el gozo de Dios, la felicidad de Dios, primero tienen que pasar por lágrimas. Tienen que pasar por ese momento donde ellos reconocen que ellos solos no pueden guardar la ley. No puede, Sí, y sí. por eso esto es todo la razón por el Sermón del Monte. Cristo explicando a este mundo judío y a todos los demás que no podemos alcanzar la ley sin Él. Es necesario creer en Él. Es necesario entender que Él vino no simplemente no para rescatarles de la opresión romana. Él vino para que ellos fueran rescatados de la opresión del pecado. Y por eso cuando uno entiende eso, entonces es quebrantado. Ese quebrantamiento lo lleva ¿a dónde? Al llorar. Y ese llorar nos lleva a la bendición. Mira lo que dice el salmista en Salmo 119. Ríos de agua descendieron de mis ojos. ¿Por qué? Porque no guardaron tu ley. Cuando llegamos a ese entendimiento que yo solo no puedo guardar la ley. Y la ley es un tutor que nos enseña constantemente que yo no lo puedo hacer solo. Y así es donde ese es el camino donde podemos alcanzar el gozo. Muchos hoy en este día que nos están viendo, están pensando, ¿por qué no puedo yo ser así feliz en la vida? ¿Por qué no puedo yo encontrar el gozo? Y lo que es muy importante, Cristo no estaba hablando a los gentiles. Él estaba hablando a un pueblo religioso. Correcto. Que creía en Dios, pero tenían el malentendimiento de qué era la salvación de Dios, que necesitaban la salvación de Dios, que sus obras eran como trapos sucios delante de la presencia del Señor. Y por eso Él tenía que entender qué tanto ellos caían corto. Y por eso Él viene y Él les dice a este pueblo religioso que muchos hoy en día que tal vez nos están escuchando tienen, ¿por qué no puedo ser feliz? Voy a la iglesia, aún leo la Biblia, pero no puedo ser feliz. Porque muchas veces pensamos, pero porque nacimos en la iglesia, porque vamos de vez en cuando a la iglesia, por eso nosotros así vamos a encontrar la felicidad.
Pero la única manera que podemos encontrar la felicidad es entendiendo que Él es el Señor. Él es el que reina en mi vida. Ahora yo soy ciudadano de un nuevo rey y ese rey manda. Ese rey no te da un voto, no te da una voz. Ese rey dice, esto es lo que yo tengo preparado para ti. Y si tenemos confianza que Él es un Dios justo, que si tenemos una confianza que Él es un Dios poderoso, entonces vamos a seguir lo que Él manda de nosotros y quebrantarnos completamente y decir, Señor, te entrego toda mi vida, no parte de mi vida, entrego toda mi vida. Por eso cuando le preguntaron cuál es la ley mayor de todas las que tenemos, porque no tenía solamente 10 leyes, ellos tenían como 600, más de 600 leyes y ellos por eso decían, nos confundimos con todo. ¿Cuál es la ley mayor de todas? Amarás a tu Dios. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque como aprendimos en esta semana, el amor moviliza todo lo demás. Correcto. El amor es lo que es más fuerte en nuestro ser. Es el eje. Sí, el amor salva vidas. El amor, el amor tú das tu vida por tu vecino, tú das tu vida por tu familia, tú das tu vecino por tu esposo, tú das tu vecino por tus hijos, tú das tu vida y aún por el amor a veces haces también lo negativo y matas, haces también lo negativo y robas, haces también lo negativo y te emborrachas y entras a un vicio por el amor a diferentes cosas que no son buenos para ti. Por eso el amor es lo primero. Por eso Cristo, aprendimos eso hace unos días atrás. El amor, por eso cuando Cristo quiere restaurar a Pedro, ¿qué es lo primero que Él le dice? ¿Me amas? Porque si me amas, entonces vas a hacer lo que yo te he mandado a hacer. Y por eso Él le dijo, apacienta mis ovejas. Qué importante es ese verbo del griego penteo, llorar de luto. Así es. Significa lamento por una situación o por un dolor profundo de una pérdida. Y todos hemos pasado por alguna situación de estas. Pero déjeme decirle algo. Yo ya he estado algún tiempo predicando la palabra del Señor, desde el año 1970, y no lo digo por vanagloria, sino para que usted conozca que hay una trayectoria detrás. Y yo he notado que es muy difícil el Espíritu de Dios moverse en un corazón duro y en unos ojos secos. Cuando usted ve un mover de Dios en un corazón, en una vida, en un hogar, en una iglesia, las lágrimas son inevitables. Así es. Porque al impacto de Dios en nuestro ser, no importa la condición que estemos viviendo, reconocemos que somos hijo, yo siento la presencia de Dios. Así es. Reconocemos que somos impotentes ante una y otra y otra y otra situación que se ha sobrevenido sobre nosotros. Entonces es cuando tenemos que a veces no hincarnos, sino tirarnos al piso y derramar nuestras lágrimas al Señor. Y es ahí donde Dios dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La consolación no son escapismos para huir de una condición. Así es. La consolación es la que Dios te envía para darte fuerzas donde ya no hay. Así es. Que te propulsa a seguir hacia adelante cuando el enemigo te dice que ya todo se ha terminado y que ya no hay más que seguir. Mentiras del enemigo. Amén. Dios está sentado en su trono y Él quiere secar tus lágrimas. Él quiere impartir la gracia y el poder en tu vida hoy. Así es. Para que tú puedas seguir hacia adelante, no importa lo que haya pasado en tu vida.
Todo mundo te puede dejar, pero Dios jamás te dejará. Se seca la hierba, se cae la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Qué importante es esto, hijo. El que nosotros podamos reconocer que necesitamos movimientos donde Dios venga a tocar nuestro corazón y nosotros ser sensibles. Así es. A la palabra de Dios. Sí, esa palabra llorar no simplemente es personal, no es solamente a los pecados que yo cometo, a los pecados que yo he cometido, pero también es un lamento a todo lo que está, la rebelión de la sociedad. Y al ver cómo el mundo está decayendo, no está mejorando. El mundo está decayendo. Claro. Y es por el pecado que el mundo está decayendo. Y lo vemos en toda nuestra sociedad. Lo vemos que está sucediendo en la política. Lo vemos que está sucediendo en las escuelas. Lo vemos que está sucediendo a toda nuestra vecindad. Y lo que tenemos que entender que ese lamento también es por no solamente lo que yo he hecho, pero simplemente a ver todo lo que está sucediendo. La condición. Puedes ver la televisión y te debe de afectar. Y el problema hoy en día que en realidad no nos afecta todo, eso es normal. No, cuando estamos en el reino de Dios, nos afecta el pecado, nos afecta cómo el mundo se ha alejado completamente de Dios, cómo la sociedad no quiere nada con Él. Y eso es el llorar. Lucas 19 nos enseña a Cristo cuando Él dijo, cuando yo llego cerca a la ciudad y al verlo lloro sobre ella. Y por eso también no solo el ciudadano de este nuevo reino no simplemente llora por sus pecados, pero simplemente al ver la sociedad y cómo la sociedad se está decayendo. Pero la promesa que Cristo nos da aquí no se queda en el llorar, papá. La promesa que Él nos da es felices, bienaventurados. Correcto. Serán los que dichosos. lloran. Sí, esa es la paradoja que nosotros vemos aquí, que es opuesto a lo que el mundo nos enseña. El que llora será feliz. El mundo nos enseña, el que no llora, ese es el que podemos ver que está feliz. Pero Cristo aquí dice, el que llora por su condición, el que llora por la condición que ve el mundo como está, ellos serán bienaventurados. Eso es lo que tenemos que entender, que eso es lo que enfatiza. Hay un perdón inmediato que viene sobre nosotros al llorar, quebrantarnos, postrarnos delante del Señor, nuestro Salvador, y decir, yo no merezco nada, pero yo te doy gracias. Correcto. Que tú moriste por mis pecados, y por morir por mis pecados, ahora yo soy salvo. Y sí tengo un lamento, pero a la misma vez, Cristo promete en su reino seremos bienaventurados. Santiago capítulo 4 y verso 9 dice, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Pero el Salmo 34, 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Así es. Es solamente Dios el que puede cambiar tu lloro, tu lamento en gozo y alegría. Así es. Ese poder es solamente Dios el que te lo puede otorgar a ti. Si tú le pides a Él y le dices, Señor, ya no quiero llorar más. Puedo pensar, hijo, en la vida de Samuel. Así es. Samuel quería interceder por Saúl. Exacto.
su rey. Y lloraba, y lloraba, y lloraba, dice Samuel, hasta que Dios llegó y le dijo, ¿sabes qué? Ya no llores más. Pero no solamente le dijo ya, seca tu lágrima, le dijo ya, seca tu lágrima ya, y deja de llorar. Esto es lo próximo que yo quiero que tú hagas. Así es. Número 1, busca el cuerno. El cuerno era el cuerno del cordero, de donde sale el shofar, el carnero, que ellos lo preparaban, lo cocinaban y lo ungían. Unge tu cuerno de aceite y vete a la casa de Isaí, porque allí ya yo me he provisto del nuevo rey que va a tomar posición sobre Saúl. Sí, siempre eso es sobre Saúl. Eso es lo que sucede en el reino de Dios. En el reino de Dios, Dios tiene control, soberanía de todo. Y Él puede ver que hay un quebrantamiento en Samuel, pero Él dice, Samuel, no te quedes en ese luto. Entiendo que quieres llorar, pero tienes que entender que a la misma vez yo tengo esperanza, yo te voy a dar esperanza, yo tengo algo bueno preparado en todo esto. Y eso es donde podemos ver que Dios, como dijo Pablo, trabaja todo para bien, para los que lo aman y los que son llamados de acuerdo a su propósito. Él trabaja todo para bien. Me encanta lo que Isaías 61 también dice, a consolar a todos los lutosos, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Así es nuestro Dios. Cuando podemos nosotros entender nuestra situación, cuando podemos entender la situación del mundo, todavía podemos confiar en la esperanza que Dios nos da. Y esa es la esperanza que Dios nos da a cada uno de nosotros. Sigue confiando en Dios, que Él les dará una felicidad al entrar al reconocimiento de cómo nosotros hemos caído cortos. Él nos va a levantar. Y yo te garantizo que Dios tiene algo especial y grande preparado para ti. Sigue confiando en Él. Bueno, lamentablemente nuestro tiempo se ha terminado, pero siempre queremos dejarles saber. Comuníquese con nosotros. Ahí en su pantalla, ahí está toda la información donde nos puede llamar, y si usted puede visitarnos a nuestra iglesia en nuestros servicios los días miércoles de estudio bíblico y los días domingo a las 11 de la mañana. Le esperamos. Para nosotros será una grande bendición el poderle ver y conocerlo personalmente. Déjeme hacer una oración corta. Padre, te doy gracias por mi hermano. Así es. Te doy gracias por mi hermana, que nos ha Señor. sintonizado ahora, Señor, y que quizá está pasando por un momento difícil. Está sentada en la silla del dolor y en la silla del lloro y del llanto. Sí, Señor. Pero ahora esta palabra le ha dicho, Dios va a convertir tus lágrimas en gozo y alegría. Amén. ¿Cómo? Yo no lo sé. Sí, Señor. Cuando yo no lo sé. Pero una cosa yo sí sé, es que la palabra que Dios ha dictado a tu vida y a la mía, Él la va a cumplir. Espera en Jehová, espera confiadamente en Él y Él va a actuar. Yo te ruego, Señor, que sanes de toda enfermedad, Sí, Señor. que quites todo pesar doloroso en el corazón, que cambies todas circunstancias para bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Que la paz de Dios quede con ustedes. Amén.